Bendiciones, hermanos. Dios los bendiga en esta mañana. Un poco más temprano de lo normal, pero es ahora que tengo buena recepción. Vamos a estar leyendo Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron, y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: Sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿Por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aun de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id, y puestos en pies en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso diciendo: Por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, le dio esta noticia: He aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo.
Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles, y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes en estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo: apartaos a estos hombres y dejadlo, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallado luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrente por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Dios añada bendición a su hermosa palabra. Bueno, vamos a sacar unos momentos para meditar en lo que hemos acabado de leer. Es un pasaje interesante. Comienza con una historia triste. Si ustedes se recuerdan, en el capítulo 4, José, que fue apodado Bernabés, vendió una enorme heredad que tenía y la trajo a los pies de los discípulos. Y eso pues causó que la gente pues hablaran bien de él, recibiera ciertos elogios, tanto que aún Lucas lo menciona aquí en esta escritura. Pues parece que Ananías y Zafira, queriendo recibir la misma atención, motivados por orgullo, vendieron una heredad. Pero en vez de, como dijo Pedro, podían quedarse con el dinero, era de ellos, podían dar una cantidad, o podían quedarse con toda, o no tenían que venderla. Sin embargo, él y su esposa hicieron un complot y se unieron para traer una porción. Y nótese cómo dice la escritura: y sustrajo del precio. Esa palabra es que robó. Y le dijeron que la vendieron por tanto, cuando a la verdad no la vendieron por esa cantidad.
Y nótese cómo Pedro le responde bajo el don, palabra de ciencia. Dios le revela esto a Pedro. Y de esta revelación, pues imagínese cómo se sentiría Ananías al escuchar estas palabras. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? O sea, ¿por qué permitiste que el diablo pusiera eso en tu corazón? Y no solamente lo pusiera, sino más adelante que lo hicieras. Porque él no tenía que poner eso sobre su corazón. O sea, no necesitaba hacerle caso a Satanás. Y nos dice muchas cosas. El mismo enemigo se mete dentro de las iglesias para instigar a creyentes a mentirle a Dios o cometer algún pecado contra el Señor o contra el cuerpo de Jesucristo, que es la iglesia, como sucedió aquí. Y nótese como Pedro dice, le has mentido al Espíritu Santo. Para Pedro el Espíritu Santo es una persona a quien tú le puedes mentir, y para Pedro el Espíritu Santo es Dios, como dice más adelante en el versículo 4, no le has mentido a los hombres, sino le has mentido a Dios. Nótese que Pedro le dice, reteniéndola, no era tuya, y si la vendía, no estaba en tu poder. O sea, en las personas vender sus propiedades y dárselo a los apóstoles para atender las necesidades de los que se estaban convirtiendo, no era un mandato, era algo que ellos voluntariamente hacían. Y Ananías, al oír estas palabras, cayó y murió. Al oír lo que Pedro le dijo, murió. Tal vez el choque fue tan grande al ver que Dios le reveló a Pedro estas cosas que ellos habían planeado a solas. Bueno, él murió. Vino un gran temor sobre los que estaban allí escuchando. Entierran y pasado 3 horas entró su mujer, su esposa, Safira, y Pedro le pregunta, dime, ¿en cuánto vendiste la heredad? Y eso es un momento donde ella pudo haberse arrepentido y pudo haber dicho la verdad, mas sin embargo ella dijo sí, estuvo de acuerdo con lo que dijo su esposo. Y Pedro le dice a ella también, ¿por qué has venido a tentar al Espíritu del Señor? Y también ella expiró. Es una historia extraña, rara, podemos decir difícil, pero la obra del Señor va progresando, la obra del Señor va expandiéndose, y hasta ahora el enemigo ha tratado algunas maneras para intimidar a los apóstoles, pero no han sido intimidados. Y el enemigo ahora siembra cizaña. Eso Jesús ya lo había dicho. Nos recuerda la historia de Acán durante el libro de Josué, cuando el pueblo iba avanzando y estaba teniendo victorias, y Acán se robó del anatema algo para él. Y Dios tuvo que tratar rápido y fuerte con ellos, porque si no, ese pecado de Acán pues causó grande destrucción en el pueblo y hubiera continuado. Y aquí Dios hace lo mismo. Nótese que después de esto se han levantado muchas personas mintiendo, muchas personas hipócritas, muchas personas llenas de orgullo en la iglesia, y el Señor no los ha tratado igualmente. Pero aquí quiso dejar un ejemplo claro de que esto es un pecado que Él no tolera, que Él no le agrada, y quedó escrito para todos nosotros que esto es lo que Dios piensa de estos pecados. Bueno, vino un gran temor sobre la iglesia cuando oyeron todas estas cosas por la muerte de Ananías y Safira, castigados por el Señor. Pero el trabajo no se detuvo. Por mano de los apóstoles, muchas señales, muchos prodigios eran hechos. Es más, la cosa se puso bien seria. Nadie se atrevía a juntarse con ellos. Al ver lo que sucedía, ninguna persona se juntaba con ellos. Solamente, como dice el versículo 14, los que creían en el Señor aumentaban más.
interesante que cuando hay persecución, que cuando hay cosas como estas, juicios de parte de Dios, la iglesia está llena de personas fieles, personas que no se atreven a juntarse con la iglesia, no sea que vayan a padecer como los demás. Y cuando hay momentos como vivimos hoy en las Américas, donde tenemos tanta libertad, pues se juntan muchas personas a la iglesia, mas sin embargo nos preguntamos si verdaderamente creen en el Señor, como dice el verso 14. Bueno, versículos 17 en adelante tenemos otro incidente donde los apóstoles están predicando en el templo. Nótese que ellos se reúnen en el pórtico de Salomón, y allí están, parece que ese era el lugar donde se reunían en el templo. También estaban por las casas. Todo Jerusalén está siendo lleno de la palabra del Señor. Ese milagro poderoso que se señala, donde aún la sombra de Pedro, cuando tocaba a los enfermos, eran sanados. Claramente nos dice las Escrituras que era por el poder de Dios. Bueno, están todos los apóstoles predicando en las áreas del templo, y nos dice la Escritura que todos fueron arrestados, fueron puestos en la cárcel por el sumo sacerdote y por la secta de los saduceos. Y como que hay una ironía aquí: los saduceos no creen en ángeles, mas sin embargo nos dice la Escritura que un ángel del Señor abrió la cárcel de noche, los sacó, pero le dijo: no vayan a sus casas, no se escondan, sino vayan al templo y continúen anunciando al pueblo todas las palabras de esta vida en el Señor, de este nuevo mover. Recuérdense en que Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y ellos estaban predicando la verdad, el camino y la vida. Más adelante van a ser llamados los del camino, por la constante mención de que Jesús es el camino. Bueno, el ángel los manda al templo, allí están predicando. Cuando llegan los líderes religiosos para buscarlos y hablar con ellos, no los encuentran en la prisión. Los guardias están allí, las prisiones están cerradas, pero milagrosamente Dios los sacó de la prisión para continuar predicando este glorioso evangelio. Bueno, fueron y los arrestaron sin violencia, porque le tenían temor al pueblo de que fuesen apedreados. Los traen delante del concilio y el sumo sacerdote les pregunta: no les mandé con fuerza, estrictamente, que no enseñasen este nombre. Y mira lo que dice: ustedes han llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y quieren echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Lo triste es que no es los discípulos que quieren echar la sangre de Jesús sobre ellos. Ellos mismos le dijeron a Poncio Pilato que su sangre sea sobre nosotros. Pero eso continúa revelando la hipocresía de estas personas. Pedro y los apóstoles a una dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y vuelven a aprovechar ese momento para hablarles a ellos del Señor. Bueno, el 33 dice que oyendo estas palabras se enfurecían y querían matarlos. Eventualmente esa va a ser su táctica. Primero los intimidan, los amenazan, aquí los van a azotar y más luego van a comenzar a matarlos. Pero antes se detuvieron porque Gamaliel, un hombre bien respetado, este Gamaliel es el maestro de Pablo, de Saulo, doctor en la ley, fariseo, mas sin embargo aún los saduceos les respetaban. Les dijo lo siguiente: que tuviesen cuidado, y les menciona varias situaciones de hombres que se han levantado y hombres le han seguido, pero al morir ellos el asunto terminó
y le dice lo mismo, pero en verdad lo que él dice no aplica aquí, porque ya Jesús había muerto, pero también resucitó y continuaba esta obra. Pero le dice, vamos a esperar, no sea que estemos peleando con Dios y no con los hombres. Pero dice que estuvieron todos de acuerdo, llamaron los apóstoles y los azotaron. Cada uno recibió 39 latigazos. Ese era el azote, el castigo. 40 menos 1. Aún nos dice la historia que muchas personas morían de estos azotes. Eso, imagínense, ellos son azotados. También les intimidaron para que no hablasen en este nombre y los pusieron en libertad. Destruidos de este golpe, salen no tristes, no derrotados, no humillados, sino gozosos de haber sido tenidos por digno de padecer por causa del nombre glorioso de Jesús. Lo que hace el Espíritu de Dios le da fuerzas aún a aquellos que están sufriendo por su causa. Y nótese 42 que ellos continuaron todos los días en el templo, enseñando y predicando. Nada los pudo detener. Y permita Dios que no importa por lo que usted pase, aun si le toque sufrir castigo por la causa del Señor, usted continúe haciendo la obra del Señor. Yo sé que las tácticas del enemigo en esta área del mundo es diferente. Usted no permita que nadie, nada, ni nadie impida el usted continuar haciendo la voluntad del Señor. Dios bendiga a todos. Nos veremos mañana si Dios así lo permite.